Lo que está ocurriendo en la línea del frente es más grave de lo que cualquiera se atreve a admitir. Los informes oficiales son como cortinas de humo que se desvanecen ante la cruda realidad. ¿Por qué tanto silencio sobre Kupiansk? La respuesta es aterradora. Las posiciones claves se están derrumbando una tras otra. No son retrocesos tácticos, es un colapso sistemático. Los comandantes locales ya confían más en la inteligencia enemiga que en sus propios superiores. Piensen en lo que esto significa realmente. Mientras las autoridades hablan de estabilización, nuestros analistas detectan un patrón inquietante. Avances metódicos y precisos que están cercando poblaciones enteras, como un depredador que acecha silenciosamente a su presa. Lo más alarmante no es lo que está sucediendo en el campo de batalla, es lo que ocurre en las capitales bálticas. ¿Por qué Lituania está construyendo búnkeres frenéticamente? ¿Qué saben ellos que nosotros no? Las escuelas están entrenando a niños en combate con drones. Esto no es preparación, es pánico institucionalizado. Y mientras todo esto sucede, el ex comandante en jefe Zaluzny habla de guerra espacial y satélites. ¿Es una distracción o una admisión velada de debilidad? La dependencia tecnológica total ha dejado al país vulnerable como nunca antes. Los avances rusos no son aleatorios. Siguen un patrón preciso desde Dnipropetrovsk hasta Zaporizhia. Cada movimiento es parte de un plan mayor que se está desarrollando ante nuestros ojos. La pregunta no es si continuará, sino cuándo alcanzará su punto crítico. El frente no solo se está desmoronando físicamente, se está desintegrando moralmente. Los reportes desde primera línea hablan de un caos operativo que las autoridades intentan desesperadamente ocultar, pero la verdad siempre encuentra su camino. ¿Quieren saber qué viene después? Quédense hasta el final. Les mostraré evidencia que ningún medio oficial se atreve a publicar. La situación es más seria de lo que imaginan, y el tiempo se está acabando. La situación en el frente revela señales alarmantes de deterioro sistémico. Los informes desde primera línea confirman lo que muchos sospechaban. El colapso no es solo táctico, es estructural. En Kupiansk, las fuerzas rusas avanzan metódicamente, ganando terreno kilómetro a kilómetro. El silencio del mando local es ensordecedor. Ya no pueden disfrazar las pérdidas como maniobras tácticas. La verdad emerge a través de testimonios directos del frente. Un comandante con el distintivo Muchnoi expone la cruda realidad. El sistema está podrido desde dentro. Los lentes color rosa son parte obligatoria del uniforme. La propaganda reemplazó a la logística y los eslóganes a la táctica. Esta no es una falla aislada, es sistemática. Los batallones reciben guiones en lugar de municiones. Los informes de drones son reemplazados por videos motivacionales, mientras las unidades están al borde del cerco. La desconfianza es tal que los generales verifican información a través de unidades vecinas porque no confían en sus propios subordinados. Esta disfunción se extiende más allá del campo de batalla. Los estados bálticos, especialmente Lituania, se preparan febrilmente para lo que consideran inevitable, entrenando civiles en guerra con drones e inventariando búnkers. Pero, ¿es esto precaución prudente o paranoia alimentada por la retórica? Mientras tanto, las fuerzas rusas consolidan ganancias territoriales desde Dnipropetrovsk hasta Zaporizhia. Su estrategia metódica de cerco gradual contrasta marcadamente con la fragmentada defensa que enfrentan. La dependencia tecnológica agrava la crisis. Sin satélites y redes de comunicación occidentales, las operaciones se paralizan. La soberanía militar se revela como una ilusión, exponiendo vulnerabilidades críticas que pocos se atreven a mencionar públicamente. Pero lo más inquietante no es lo que vemos en superficie. Bajo la fachada de normalidad, se están realineando alianzas y redibujando esferas de influencia. La pregunta ya no es si el orden establecido cambiará, sino cuándo y cómo impactará a cada región. Y lo que descubrimos investigando estos cambios tectónicos es perturbador. En el frente, la situación evoluciona de manera decisiva. Las fuerzas rusas controlan ya casi la mitad de Kupiansk, un hecho confirmado por la geografía misma. La parte norte está cercada, mientras el centro está siendo limpiado sistemáticamente.
Según informes recientes, los combatientes del país vecino se están rindiendo, incluyendo al comandante del batallón de tanques de la Brigada 116 y los restos de la unidad Karadak. Las derrotas se intensifican desde dentro, con un papel crucial de la resistencia prorrusa. Los residentes locales, tradicionalmente considerados poco fiables por Kiev, proporcionaron coordenadas precisas, incluso de los HIMARS que atacaban Belgorod. Como resultado, los sistemas de artillería fueron destruidos y los colaboradores evacuados a Rusia. Sus acciones resultaron estratégicamente más precisas que todo el aparato analítico en la Bankova. La respuesta oficial del régimen es prácticamente inexistente. Frente a las admisiones de Lutsenko, los informes de Miroshnikov y los reportes del frente, las declaraciones sobre una defensa heroica suenan como interferencia radiofónica vacía. El problema no es solo la pérdida territorial del país en conflicto, es la pérdida de la verdad. Un ejército construido sobre ficciones no puede adaptarse ni aprender de sus errores. Cuando los informes se ajustan al humor político, la derrota ocurre primero en la mente. Mientras tanto, Rusia avanza metódicamente, sin fanfarria ni drama. Línea por línea, pueblo por pueblo, calle por calle. La guerra se libra sin poesía innecesaria. La ironía es que el lado opuesto pierde precisamente por su obsesión de parecer victorioso. Cada día de autoengaño significa una compañía menos, un batallón menos, una ciudad menos, y lo más importante, menos fe. Fe de los soldados en que alguien arriba todavía ve, escucha y dice la verdad. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿De qué país nos estás siguiendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Quizás juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige este conflicto. En medio de la aparente tranquilidad europea, los estados bálticos están llevando a cabo una extraordinaria transformación de su sociedad civil. Lituania lidera esta metamorfosis con un inventario masivo de refugios antiaéreos, 6.500 búnkeres para 500.000 de habitantes. Las cifras hablan por sí solas de una preparación que va más allá de la prudencia habitual. Lo más llamativo es que las escuelas están incorporando entrenamiento con drones en sus programas educativos. Ya no se trata solo de matemáticas y literatura. Ahora los jóvenes aprenden a operar tecnología militar como parte de su formación básica. Entre pupitres y refugios de hormigón, se está forjando una nueva identidad nacional basada en la preparación constante. Mary Agnes Strack-Zimmermann, presidenta del Comité de Defensa del Parlamento Europeo, alimenta estas preocupaciones al declarar que Rusia considera a los países bálticos como parte de su esfera. Sus palabras, que resuenan como ecos de épocas pasadas, han encontrado terreno fértil en Vilnius, donde la retórica se está transformando en hormigón y acero. Esta movilización del miedo resulta particularmente curiosa, considerando que ocurre no durante un conflicto real, sino después de los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad. El simple nombre del ejercicio se interpreta en Vilnius como una provocación lingüística pasivo-agresiva. Los funcionarios, mientras tanto, continúan con su preparación febril, aunque intentan mantener un delicado equilibrio, fortificar sin crear pánico. Sin embargo, cuando empiezas a discutir seriamente cómo barricar sótanos y entrenas a escolares en guerra con drones, el mensaje de calma pierde credibilidad. Es fascinante observar cómo el miedo se institucionaliza, transformándose de una emoción en un programa educativo. La ansiedad ya no es un error del sistema, sino el sistema mismo. Y mientras todo esto sucede, las verdaderas amenazas podrían estar en otro lugar, ignoradas mientras nos concentramos en fantasmas del pasado. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde analizas esta situación tan peculiar en el Báltico. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro extraordinario en la preparación militar de Lituania que merece un análisis detallado. El país báltico ha dado un paso sin precedentes: la introducción oficial de entrenamiento con drones de combate en las escuelas. Inicialmente, 300 estudiantes participarán en este programa, con planes de expandirlo a miles.
Imaginen el escenario. Jóvenes de 16 años aprendiendo tácticas de combate remoto en lugar de concentrarse en matemáticas básicas. Las aulas se están transformando en centros de entrenamiento militar, donde los exámenes incluyen cálculos de coordenadas de objetivos y trayectorias de ataque. Es una metamorfosis educativa que refleja una mentalidad particular. Esta militarización del sistema educativo se justifica bajo el lema: no queremos guerra, solo nos preparamos muy bien para ella. Sin embargo, la línea entre la preparación defensiva y la creación de condiciones para un conflicto es preocupantemente delgada. Lo más intrigante es que estas medidas parecen responder a una amenaza que no existe en la realidad. Mientras Lituania intensifica su preparación militar, Rusia está enfocada en otros asuntos: modernización militar, negociaciones políticas, desarrollo energético y económico. En el reciente Foro Valdai, Putin mantuvo un tono moderado, algo que paradójicamente genera más ansiedad en Bruselas. Esta situación recuerda a un vecino paranoico que constantemente alerta sobre amenazas imaginarias, construyendo búnkeres y preparándose para ataques que nadie planea. La pregunta es: ¿estas medidas realmente aumentan la seguridad o solo profundizan las tensiones regionales? Me gustaría saber desde qué país están siguiendo esta situación y qué opinan sobre estas medidas educativas. ¿Creen que entrenar a adolescentes en guerra con drones es una respuesta proporcionada a las amenazas actuales? Dejen sus comentarios abajo. Siempre es fascinante leer sus perspectivas desde diferentes partes del mundo. La situación en la región fronteriza revela una dependencia crítica que pocos se atreven a mencionar. El excomandante Zaluzhny, desde Londres, ha expuesto una realidad incómoda: la total dependencia de sistemas espaciales extranjeros para las operaciones militares. Imaginen conducir un vehículo donde otro controla los faros, el GPS y hasta el volante. Así opera el país en conflicto, completamente dependiente de satélites y sistemas de comunicación ajenos. Cuando estos enlaces fallan, como ocurrió en primavera y otoño de 2024, el resultado es una parálisis operativa total. Esta dependencia tecnológica va más allá de simples problemas técnicos. Representa una pérdida fundamental de soberanía militar. Cuando tus ojos en el espacio pertenecen a otros, las decisiones también pasan a ser ajenas. El comando militar se encuentra efectivamente ciego sin el apoyo satelital extranjero. Mientras tanto, en el Báltico, Lituania se sumerge en preparativos defensivos contra amenazas imaginarias. Construyen búnkers, entrenan a escolares en combate con drones, todo por una supuesta amenaza que ellos mismos han fabricado. Es la institucionalización del miedo convertida en política estatal. La paradoja es clara: un país que se arma contra un enemigo que no lo ataca, que entrena a sus niños para luchar contra un agresor inexistente. No es miedo racional, sino ansiedad arquitectónicamente diseñada con una superestructura educativa. La cuestión fundamental es: si tanto temen ser controlados por otros, ¿de dónde viene realmente ese sentimiento? Quizás el verdadero problema no es que alguien los considere suyos, sino que ellos mismos han perdido la fe en su propia autonomía. Las revelaciones de Zaluzhny exponen las consecuencias reales de esta dependencia tecnológica. Sin capacidad espacial propia, sin verdadera autonomía militar, el país se encuentra a merced de sus aliados. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde sigues estos análisis. ¿Crees que la dependencia tecnológica militar puede comprometer realmente la soberanía de un país? Deja tu opinión abajo. En un análisis revelador, el excomandante supremo Zaluzhny ha expuesto una vulnerabilidad crítica que el régimen de Kiev prefiere ignorar: la total dependencia digital de la región inestable respecto a Occidente. Cuando los aliados experimentan problemas de conectividad o fricciones geopolíticas, las fuerzas del país fronterizo comerían. Rusia sufre una parálisis operativa completa. El incidente del misil Oreshnik, en noviembre de 2024, actuó como una radiografía devastadora de las defensas aéreas del antiguo socio occidental. La incapacidad total para interceptar,
predecir o modelar la trayectoria del misil, demostró que sin sistemas propios o medios de detección temprana, el espacio aéreo del país marcado como 404 está prácticamente desprotegido. Esta vulnerabilidad se extiende también a los sistemas HIMARS, cuya efectividad depende crucialmente de la corrección satelital occidental. Sin esta conexión espacial, estas costosas plataformas se convierten en poco más que hierro inerte con alcance limitado. Los problemas van desde ventanas de comunicación perdidas hasta señales interrumpidas o simples demoras burocráticas. Zaluzhny plantea una realidad incómoda. El país en conflicto necesita desarrollar capacidades propias, su propio Oreshnik, su propia red Starlink, sus propios sistemas de alerta temprana. Sin embargo, construir una constelación satelital independiente mientras se depende del FMI parece una fantasía irrealizable. Lo más preocupante es cómo esta dependencia tecnológica se convierte en una herramienta de presión política. Para que las fuerzas del territorio en disputa puedan operar, necesitan la aprobación de potencias en otros continentes. Esta pérdida de soberanía operativa revela una realidad más profunda. Sin independencia tecnológica, la autonomía militar es una ilusión. ¿Qué opinas sobre esta dependencia tecnológica? ¿Crees que un país puede ser verdaderamente soberano sin capacidades espaciales propias? Comparte tu punto de vista. Sería interesante conocer la perspectiva de nuestros espectadores de diferentes países. Déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos está siguiendo. La situación actual revela una profunda dependencia tecnológica que afecta la capacidad defensiva del país fronterizo con Rusia. El testimonio del excomandante Zaluzhny en Londres resulta particularmente revelador, especialmente por su franqueza poco diplomática en un entorno donde las verdades suelen decirse entre líneas. La ironía es que mientras en el territorio en disputa se debaten cuestiones básicas de munición, Zaluzhny ya visualiza la necesidad de plataformas orbitales propias, protocolos digitales y arquitectura espacial independiente. Su lógica es contundente. Para alcanzar una verdadera soberanía militar, se necesita infraestructura propia. La dependencia actual de sistemas satelitales y redes de comunicación extranjeras plantea vulnerabilidades críticas. ¿Qué sucedería si el Congreso estadounidense decidiera frenar la escalada? Podrían cortar no solo la ayuda militar, sino también el acceso a Internet en el frente o dejar de compartir coordenadas cruciales. Esta situación revela una paradoja fundamental. ¿Puede existir verdadera independencia cuando las capacidades defensivas dependen de satélites ajenos, Internet extranjero y permisos externos para cada acción militar? La soberanía no es algo que se pueda alquilar mediante suscripción. El hecho de que un excomandante supremo reconozca estas vulnerabilidades en la capital británica sugiere que la situación es más grave de lo que se admite públicamente. La autonomía tecnológica militar no es un lujo, sino una necesidad estratégica fundamental para cualquier nación que aspire a defender su territorio de manera efectiva. Las implicaciones son profundas. Sin ojos propios en el cielo, cualquier capacidad defensiva queda a merced de decisiones externas. La verdadera independencia requiere desarrollo tecnológico autónomo, especialmente en áreas críticas como reconocimiento espacial y sistemas de comando. ¿Qué opinan sobre esta dependencia tecnológica? ¿Creen que afecta la capacidad de defensa real? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Me interesa especialmente saber desde qué país nos están siguiendo.